Justo esta semana se cumplen 30 años de la publicación de uno de los álbumes más importantes que tenemos en la historia reciente, que es The Joshua Tree de U2, que salía en 1987. Es una buena ocasión para repasar cosas muy interesantes de este álbum. Pero, ¿cómo de importante fue este álbum? Pues veréis, fue el tercer álbum consecutivo que conseguía la banda U2 con la máxima puntuación de crítica. A día de hoy ha vendido unos 28 millones de copias y sigue siendo el álbum más vendido de la banda U2. En la famosa lista de la revista Rolling Stone de los mejores álbumes de la historia, este álbum está como puesto número 26 como mejores álbumes de la historia. También, aunque U2 ha ganado muchísimos Grammys a lo largo de su carrera, con este álbum consiguieron el primer Grammy a Mejor Álbum del Año en 1987. Como es evidente, se posicionó de primero en las listas de ventas prácticamente en cuanto salió, pero un dato muy curioso es que se posicionó de número 36 en la lista de mejores álbumes cristianos de 1987. Y eso nos lleva a un dato que hoy en día genera mucha controversia, y ¿es realmente The Joshua Tree de U2 un álbum de temática cristiana o religiosa? No es fácil responder a esta pregunta, pero lo veremos más adelante. Como este álbum ha sido tan importante desde el principio y tenemos la suerte de que U2 es una banda que da muchas entrevistas y que tiende a ser muy sincera durante sus entrevistas, tenemos la suerte de saberlo prácticamente todo de la grabación de este álbum. De hecho, sabemos prácticamente hasta lo que comían durante la grabación los miembros de la banda. Pero centrándonos un poco en lo más importante, yo creo que una de las cosas más curiosas que tiene este álbum es que fue producido por dos personas muy importantes en la música. Fue producida por Brian Eno, y en esto tenemos que corregir a la Wikipedia, que no está muy bien hecha, y tiene un segundo productor que fue Daniel Lanois. Daniel Lanois es amigo personal de Brian Eno y trabajaron juntos en la coproducción de este álbum. Brian Eno no era la primera vez que trabajaba con U2, había producido ya varios álbumes de U2 y siguió produciendo muchos álbumes de la banda posteriormente. En varias entrevistas, de hecho, Bono ha llegado a decir que gran parte del éxito de U2 se lo debe a Brian Eno por su enorme trabajo de producción. Es curioso ver cómo Brian Eno está detrás posiblemente de 300 de los 500 mejores discos de los últimos 40 años, es con diferencia el mejor productor que ha habido en la historia de la música. Y es muy importante destacar el papel que jugaron estos dos productores en la grabación de este álbum, porque no hicieron el trabajo de productores clásicos que se puede esperar. De hecho, tanto Brian Eno como Daniel Lanois trabajaron durante el álbum no solo en trabajos de producción, sino que tocaron instrumentos durante la grabación del álbum, pero incluso sus voces figuran en los coros de algunas de las canciones. Como suele ocurrir con U2, todas las letras del álbum han sido escritas en solitario por Bono y toda la música ha sido puesta por la banda a nivel general. Lo que sí sabemos también es que fue un álbum que se grabó muy rápido para la calidad que tuvo, se grabó en apenas 3 meses. Y esto es muy curioso porque en este álbum U2 empezó a pulir y a cambiar algunos métodos que tenían en el proceso de grabación y sobre todo de composición de temas. Digamos que el U2 de los primeros años era un grupo que tendía mucho a trabajar en la grabación durante largas jornadas y mucho tiempo, entre otras cosas porque era un grupo que tendía a ir a los procesos de grabación con las canciones relativamente en bruto, incluso a veces con las letras sin estar del todo terminadas, y tendía mucho a terminar de trabajar las canciones e incluso a terminar de componer las canciones durante los procesos de grabación. Durante este álbum y los álbumes posteriores de la banda, vemos cómo los procesos de composición de las letras de Bono y los procesos de composición de partituras de los miembros de U2 se va puliendo y va cambiando relativamente a procesos más complejos. Bono empieza a trabajar las letras casi como poemas, a escribirlas en solitario, a trabajarlas de manera completamente literaria, mientras que la banda después, con unas letras casi terminadas, empieza a trabajar en la composición de la música. Esta forma de trabajo, que es bastante más compleja y sobre todo mucho más profesional, no es la que solían hacer los U2 más jóvenes de los primeros álbumes. Evidentemente también influyó mucho el buen estado de ánimo en el que estaba la banda tras el éxito de sus 3 discos anteriores. ¿Realmente cuál es su temática? Bueno, tal vez este tema es el que más da de qué hablar y el más interesante. Empezamos por la portada y sobre todo por el título, que nos da mucho a entender de qué va realmente el disco. El disco se llama The Joshua Tree, pero realmente ese no iba a ser su nombre. Ese iba a llamar originalmente The Desert Songs y después iba a llamar The Two Americas. Finalmente se terminó cambiando a The Joshua Tree cuando la banda fue a hacerse las fotografías para la portada y para todo el artwork del disco y se fueron al desierto de Mojave, en California, al Parque Nacional de Joshua, que terminaron cambiando el título del álbum por The Joshua Tree. Hoy en día ese árbol fotografiado sigue estando allí y de hecho tiene una placa conmemorativa diciendo: este es el árbol de Joshua Tree de U2.
Y curiosamente, en esos dos nombres originales desechados que iba a tener el álbum en un principio, es donde podemos ver mejor las temáticas que realmente tiene este álbum. Uno de esos dos títulos que iba a tener el álbum era The Two Americas y viene del encuentro que tiene la banda con los Estados Unidos. En este sentido, el encuentro cultural que tuvieron con los Estados Unidos viene de los años anteriores, cuando el grupo había pasado muchos meses en procesos de giras durante los Estados Unidos. Durante todo ese proceso conocen artistas americanos con los que establecen una buena amistad, como es el ejemplo de Bob Dylan, pero también profundizan su relación con otros artistas europeos, como pueden ser los Rolling Stones, que siempre han estado muy enamorados de los Estados Unidos, y eso les lleva a descubrir un poco toda esta nación. Recordemos también que durante los 80 los Rolling Stones, por ejemplo, tienen grandísimas influencias de la música americana, y esto es algo que a U2 les llama mucho la atención. Viendo cómo muchos artistas europeos y americanos profundizan sobre las raíces de su música, Bono un poco tiene la sensación de que U2 es un grupo un poco sin raíces musicales, y es cuando empiezan a un poco estudiar y a enraizarse de toda la música americana clásica. Entonces tenemos muchas influencias del country, tenemos muchas influencias del blues, tenemos muchas influencias del rock clásico americano, incluso de las primeras guitarras eléctricas de Chuck Berry. Aquí establecieron unas importantes raíces musicales que continuarían durante bastantes años. Pero no solo es musicalmente, porque Bono también, en los Estados Unidos, empieza a impregnarse de la literatura clásica americana. Como no puede ser menos, van profundizando en lo que es la cultura americana social y ahí también encuentran una enorme fuente de inspiración, por eso iba a ser The Two Americas. Es una etapa bastante controvertida para los Estados Unidos, entonces ven un poco la ruptura del sueño americano en la sociedad que les rodea cuando están de gira y lo ven como una importante fuente de inspiración también para sus temáticas. El otro curioso título que iba a tener el álbum, The Desert Songs, también nos deja entrever un poco la otra temática que tiene, y es una especie de viaje espiritual. Y ahí viene un poco la controvertida teoría que aún a día de hoy no está del todo clara sobre si hay connotaciones cristianas y religiosas en este álbum. Bono comenzó una enorme fase de proceso espiritual durante esta época, de hecho fue cuando él empezó a hacer sus viajes a África, a conocer a las hambrunas de África, a luchar por este tipo de causas, a recaudar dinero, y entonces digamos que tuvo un proceso un poco místico y un poco mezclando lo humanitario con lo religioso, con todo lo espiritual. Entonces tenemos toda esta temática espiritual, un poco de viaje interior por descubrirse a uno mismo, por la moralidad del hombre, y todo esto nos deja bastantes referencias a Dios, a la fe o a la búsqueda espiritual durante todo el disco. Lo cual a veces, mezclándolo con cosas como la temática de Joshua Tree, de Josué, nos deja entrever ahí si hay o no hay cierta temática cristiana. Incluso tenemos la famosa canción When the Streets Have No Name, que realmente está inspirada en Belfast, en la segregación religiosa que hay en la ciudad. Entonces, siempre han tenido la ciudad de Belfast y la segregación religiosa como uno de los temas importantes en los que han tratado de contenido político, y aquí empieza a ser cada vez más evidente todo este contenido entre político, religioso, espiritual. Y de hecho el contenido político es una de las terceras grandes fuentes que tiene este álbum. El grupo se queda impactado por muchos acontecimientos de finales de los 80, tenemos la Guerra Civil de El Salvador, tenemos las famosas comadronas en Sudamérica que habían perdido a sus hijos durante las dictaduras y durante las guerras civiles, tenemos las huelgas de la minería en el Reino Unido, tenemos las continuas luchas todavía del terrorismo religioso que había en Irlanda del Norte, y eso viene a ser un poco la guinda del pastel. Entonces tenemos ahí un conglomerado en el que se juntan todas las influencias de América, que sobre todo no están tanto en la temática, pero sí en el estilo de escribir las letras y en el estilo de hacer la música. Tenemos la influencia de todo ese viaje espiritual, medio religioso, místico, que incorpora U2, y tenemos finalmente todo el contenido político que empieza a ser cada vez más directo en esta etapa de U2. U2 siempre ha tenido un pequeño contenido político que ha ido siendo un poco más evidente, y aquí es cuando empiezan a tener un contenido político realmente evidente, que seguiría un poco en los discos posteriores. Entonces, bueno, espero que os haya gustado porque es un disco que da para hablar muchísimo, sobre todo porque tenemos muchísima información interesante de él y valía la pena repasarlo. También esta semana hablaremos de otro grandísimo disco que cumple años, que es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que será nuestro siguiente vídeo. Así que bueno, si os ha gustado esto, dadle a like, suscribiros para más temas de música y seguimos el próximo día con The Dark Side of the Moon. ¡Chao!